El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Millonario será campeón, se lo puedo asegurar. Nadie nos puede negar que ahora vamos a ganar. Nuestro equipo les ganará, nadie lo puede vencer. Ya no podemos perder, este año sí la tendrá. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1:07, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Millonario será campeón, millonario será campeón. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate. Vamos para el gran debate Colombia, ¿no? También @el gran debate Colombia. En Facebook, Adolfo Beck. Y ya podemos cantar el gol con Alejandro Ortiz y Morón. Millonario será campeón, millonario. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Ya les daremos un gran favor. Millonario será campeón, millonario será campeón. Hoy en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el partido por la paz, la armonía, alegría, eso es el fútbol para todos los hinchas. Así que un saludo a todos los hinchas de Millonarios y también a los hinchas de Nacional. Millonarios Nacional esta noche en el Campín, el partido por la paz. Ya llegó con los pronósticos. Quiero saludar a los invitados, pero antes el tema del día. El tema del día es la jornada por el trabajo decente. Vamos a analizar lo que significa el trabajo decente y cuál es la situación colombiana. Quiero saludar pues aquí al doctor Arias. Buenas tardes, Adolfo. Qué grato verlo. Pues igualmente venir a visitar. Fabio Arias de la CUT. ¿Qué cargo tiene usted en la CUT en este momento? En este momento soy el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Quién está de presidente? Está el compañero Luis Alejandro Pedraza. ¿Sigue Luis Alejandro Pedraza? Sí, está recién nombrado. Sí, pero eso no implica, en una central obrera no implica que está recién nombrado lo puedan sacar. Ah, bueno, sí. ¿No? ¿Y en qué está la discusión por la presidencia? No, en este momento no hay discusión, hay un acuerdo político de varias fuerzas que son ampliamente mayoritarias en la CUT. Ah, se integró el progresismo. Estoy hablando de un sector del polo y el sindicalismo democrático y el progresismo, sí. Bienvenido, Fabio Arias. ¿Me dice que tiene pronóstico para esta noche? Sí, señor, empatados. ¿Y por qué se me adelanta así? ¿Empatados? No. Sí, a pesar de... va a ser un partido por la paz. Y eso significa que no se tocan. Y eso significa que van a estar bastante considerados. Bienvenido, Fabio Arias, secretario de la CUT, al gran debate con Adolfo Beck. Quiero saludar al vicepresidente de la CGT, Percio Yola. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas tardes a compañero Fabio y a toda la audiencia de Colmundo Radio. Ya está sobre la mesa el primer tema, el resultado del marcador para esta noche. Bueno, yo esperaría que gane Millonarios, por supuesto, pero esperemos a ver qué pasa. ¿Usted sí ya hay Millonarios? Sí, me gusta ese equipo de la capital. ¿Desde la época de Maravilla Gamboa de Marino Klinger o desde la época de Di Stéfano, hace 60 años? Bueno, hace 60 años no existía yo, pero es un equipo que cuentan que en esa época era el Ballet Azul y que, bueno, tiene tradición y ha sido la época de Di Stéfano, muy competitivo, sí. Cosi, Pedernera. Exactamente. Bueno, esos los recuerdos del Ballet Azul en la época, con la dirección de... no, estaba de jugador, no estaba de técnico, Ochoa Uribe, estaba de jugador, ¿no? Sí, fue después que llegó el hombre. Sí, señor. Primer tema. 46 años de la muerte del Che Guevara. 46 años de la muerte del Che Guevara. Che Guevara nace en el 28.
Estaría más o menos con unos 5 años. 85 años. Sí, 85 años. 85 años. 85 años, sí. Para las nuevas generaciones, ¿qué representa el Che Guevara? Percy Fabio Arias. Yo creo que para muchos es parte como de la moda. Hay mucha gente que no conoce la tradición, la historia del Che Guevara, pero les gusta portar la imagen, el escudo, en fin. Pero hay lugares en América Latina y el Caribe, dijéramos, donde es reconocido y es un símbolo pues de la lucha revolucionaria que se libró allá a fines de los 50 y en los años posteriores. Para usted que conoce la historia del Che, ¿qué representa para Colombia? ¿Qué representa para la lucha armada? Bueno, parece que fue inspirador de muchos jóvenes idealistas que querían en una época integrar las guerrillas con las cuales supuestamente iban a salvar a los pobres y a la gente humilde de la postergación en la que el capitalismo ha asumido muchos pueblos. Entonces, yo diría que muchos estudiantes universitarios, mucha gente seguía el ejemplo de ese médico que se fue a andar en su motocicleta y finalmente optó por vincularse a la Revolución Cubana. Fabio Arias. Bueno, yo creo que el Che representa la rebeldía, la resistencia, el querer transformar una sociedad. Lo que pasa es que para que una situación como esa de vincularse a la guerrilla y tener un posible desarrollo, pues se necesitan determinadas condiciones. ¿Se equivocó el Che Guevara? Yo creo que sí, por lo menos para toda América Latina sí, totalmente. Estuvo muy bien en Cuba, donde evidentemente había una revolución Esa fue parte de su error, tratar de llevar esa revolución. Trasladar lo que se hizo en Cuba muy bien y muy positivo y en un momento muy adecuado de la situación cubana, tratar de trasladarla mecánicamente a toda América Latina. ¿Cómo un argentino como Ernesto Guevara coincide con Fidel Castro? Bueno, yo digo simple y llanamente que ambos tenían ánimos de transformación y de cambio. Eso los hace coincidir. Y los hace coincidir es porque el Che Guevara llega a Cuba y está en desarrollo la revolución y ya Fidel estaba al frente de estos grupos guerrilleros cubanos. ¿Y por qué se acerca tanto a Fidel? Porque eso es lo que quería el Che. Transformación, cambio. Y se equivoca cuando trata de... Y se equivoca cuando traslada mecánicamente la situación cubana al resto de América. Ahí se equivoca. Muere en Bolivia. Inicialmente el gobierno era del general Barrientos, ¿no? Sí, señor. Lo presenta como una muerte en combate. Y la verdadera historia que se descubre... Bueno, ahí se han tejido mil cosas. No, pero no, eso ya está confirmado, que no murió en combate. A él lo capturan en combate. Y lo matan. Y lo matan. Sí. Por orden incluso se habla de la presencia de la CIA en ese momento. Bueno, no hay fenómeno político importante en América Latina, especialmente en la época de la Guerra Fría, en la cual no está involucrada la CIA. Así como está involucrado de alguna manera los sectores que proclamaban a la Unión Soviética, siempre habrá sectores que involucren también. Recuerde la famosa frase cuando le apunta el sargento o el soldado: apunte bien que va a matar a un hombre. Esa es, creo que la última frase del Che Guevara. Sí, así dicen que fue. Y por supuesto, y viendo esas circunstancias, uno podría decir que el Che fue un falso positivo de la época, o sea, no murió en combate, sino que lo capturaron y luego lo asesinaron porque tal vez vivo significaría un riesgo para el gobierno boliviano de la época y de pronto hubiera despertado movilizaciones o acciones en defensa de la libertad del Che, o por lo menos de un trato humanitario. Esa fecha la utilizan los grupos insurgentes para celebrar o para conmemorar el Día del Guerrillero Heroico. Sí, hay gente que piensa exactamente que hoy se conmemora el Día del Guerrillero Heroico, lo hacen. Algunos lo hacen en términos exactamente de destacar la personalidad y la importancia de la capacidad transformadora del Che, pero hay otros que lo utilizan desafortunadamente para hacer actos terroristas, que yo creo que deben ser completamente rechazados y condenados. Hoy, por ejemplo, hay fenómenos de atentados contra la infraestructura del país en materia petrolera. Presuntamente se hace en ese marco, ¿sí?,
pues muy difícil establecer si son estos o aquellos, pero hoy ha habido actos de terrorismo contra la infraestructura y pues uno debe rechazar y condenar eso. Nosotros no creemos que eso sea un acto pues de transformador o revolucionario o de cambio, más bien sirve para despertar animadversión frente a ese tipo de cosas que deben ser rechazadas y condenadas. Hablar de terrorismo, de esos actos contra la infraestructura petrolera, ¿eso no tiene nombre propio, el ELN? Bueno, no, está... Sí. Hoy hubo actos Sí, de esa sí. naturaleza. ¿Quiénes son? Bueno, lo tendrán Pero que generalmente esta guerrilla no se especializó en este tipo de atentados. Bueno, al oleoducto lo han volado todas las expresiones guerrilleras del país. De tal manera que decir uno si es esta o aquella es muy difícil. ¿Pero no se está por parte del ELN presionando los diálogos? ¿Será de esta manera? Me parece inoficioso y... Hay que rechazar este tipo de... Y de todas maneras sería absurdo si el gobierno ya manifestó que está dispuesto a dialogar con ellos. Sí, claro, eso no tiene sentido. Ningún sentido, y creo que por esa vía seguirán equivocados. Sigo con este repaso de temas antes de manejar la noticia central. Ayer lanzó Angelino su libro. Su libro prácticamente es un lanzamiento de campaña. Usted asistió al evento, ¿usted también, Percy? Pero eso era un acto de campaña, pero de Santos. No, como que de Santos. Lanza el libro Angelino y el acto de campaña es de Santos. Pues claro, así quedó. Sí, claro. Discúlpeme, pero así quedó Adolfo. Por el discurso de Santos. Pues porque fue Santos. ¿Qué tenía que hacer Santos allá? Sí, claro. Sí, Pues era acompañar a su vicepresidente. acompañarlo, echarse un discurso de 40 minutos. ¿Qué tenía que hacer Lucho Garzón? Lucho Garzón no sé. A Lucho no ¿Qué sé. tenía que hacer Horacio Serpa? Ir a ¿Qué tenía que hacer Samper? Acompañarlo. ¿Qué tenía que hacer los dirigentes sindicales? Yo ¿Usted asistí. Claro. Me parece que vale la pena que alguien que ha tenido una trayectoria política interesante en el país, que en un momento fue muy combativo y que tuvo una expresión social importante en el movimiento obrero, pues uno debe acompañarlo, mucho más cuando algunas expresiones todavía de ese comportamiento democrático los mantiene. ¿Por qué dice que Pero- fue un acto de campaña de Santos y no de Angelino? Hombre, porque fue en un discurso del presidente Santos, ¿sí? Y obviamente que Angelino permitió todo eso estaba debidamente acordado y No estaba preparado. libreteado. Totalmente libreteado. Pero Angelino... Si a mí me hubieran dicho exactamente de que eso iba a terminar con una exposición del presidente Santos, pues yo no voy. No tengo nada que ir a hacer allá. No porque piense algo sobre la campaña de Santos, no, sino porque a mí me invitaron, fue a un acto de lanzamiento de un libro, no a escuchar un discurso de campaña del presidente Santos. Y sigo con los invitados. Guillermo Alfonso Jaramillo asistió También, al evento. porque todos estábamos convencidos que era el acto de lanzamiento del libro de Sigo con los Angelino. invitados, parte del gabinete de Gustavo Petro. Todos íbamos a lo mismo y yo creo que fuimos asaltados. Yo por lo menos me sentí asaltado. ¿Usted asistió, Percy? Sí, yo estuve, pero yo me retiré antes del discurso del presidente Santos y todo esto. Pero me han contado que fue un discurso donde el presidente Santos sigue, bueno, defendiendo su gobierno, su obra de gobierno, y donde plantea una visión de un país completamente diferente al que los colombianos palpamos a diario. ¿Usted cree que la radiografía que presentó el presidente Santos de Colombia no coincide con la realidad? Bueno, siempre, y esta es una voz que compartimos en la CGT, inclusive cuando uno oye al presidente en escenarios internacionales describir un país completamente diferente al que vivimos los colombianos. Esta mañana hacíamos un comentario ahí con varios compañeros y recordábamos por ahí el nombre de una abogada patronal de una empresa que se llama Alicia precisamente, entonces nos recordamos que ese es como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, esa es la lectura sobre el acto de lanzamiento del libro de Angelino Garzón, vicepresidente de la República. Pero él también habló de sus posibilidades políticas, dijo, no, o la alcaldía de Bogotá o la alcaldía de Cali. Bueno, esas son sus aspiraciones, todo el mundo tiene derecho, por eso no se le reclama a nadie. ¿Y se puede perseguir o tratar de buscar la alcaldía de Bogotá con Pan de Bono incluido?
¿De Bogotá? De Bogotá. ¿O de Cali? Bueno, es una decisión que debe tomar él. Pero está más cerca de la alcaldía de Cali. Lo de Bogotá, sí. Y además el pan de bono ya no es exclusivo del Valle, aquí le venden a uno en cada esquina. Sí, también. También. Sí, Bogotá es una ciudad de todos. Bueno, Sí. usted que a pesar de del fracaso de Samuel Moreno, que en su momento representó a la izquierda en la alcaldía de Bogotá, de los problemas de Gustavo Petro, Eso fue- la izquierda cuenta con posibilidades para seguir en la alcaldía de la capital del país. Hombre, yo creo que pasado estos insucesos de la revocatoria y de la cual va a salir airoso Gustavo Petro, yo creo que la preocupación mayor está es en la Procuraduría, ¿sí? O en la Contraloría. Pero en la revocatoria Petro es capaz de pasar ese obstáculo. Entonces, la pregunta es, ¿alcanzará Petro a terminar su periodo? Los que aspiramos a que lo haga, sí, al final del periodo se van a ver verdaderamente las obras y el buen suceso de esta alcaldía, más allá de todas las críticas, todas absolutamente fuera de contexto y fuera de la realidad que le han hecho a Gustavo Petro sobre el manejo de la ciudad. ¿Y si no termina? Y si no termina, sí la tenemos difícil. ¿Eso qué significa? Que para la izquierda se le vuelve un tema difícil otra vez la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué? Porque se partiría del hecho de que el señor Samuel Moreno pues salió exactamente por corrupto, cosa que denunció Gustavo Petro y que la ciudadanía le aprobó pues eligiéndolo. Pero si sale Petro despedido o destituido por parte de la Procuraduría, mientras se aclara de que es una persecución política, muchos van a pensar de que evidentemente cometió graves errores. Así nadie le haya podido probar de que se haya robado un peso. Percibió. No, no hay duda de que yo en esta vida que llevo no he conocido ningún gobierno tan escrutado como este. Perseguido, hay gente que mantiene pendiente de lo que hace y deja de hacer el alcalde a diario para estar magnificando los errores y tal vez los aciertos no los perfilan como debiera. Pero yo comparto con Fabio el tema de que este es un gobierno que está construyendo un proceso que al final nosotros esperamos que va a dejar una huella muy importante en los bogotanos. Claro, cuando se persigue a un gobierno y se busca con lupa todo lo que hace y deja de hacer, pues son cosas que chocan inclusive con el establecimiento y con la gente que está, por ejemplo, si hablamos del tema basura cero, para hablar de una sola cosa, bueno, pues no hay duda que los comerciantes, los que vivían de ese negocio, se sienten y se resienten cuando alguien les arrebata un negocio tan importante como ese. Y uno nota que hay gente que cuestiona el tema de que se reduzcan las tarifas en Transmilenio, de que cada vez se busque o el tema del consumo básico que tienen los bogotanos. Entonces siempre dicen, ¿y de dónde va a salir la plata para eso? Pues eso sale de los impuestos. Lo que pasa es que en la medida que no se roben el erario público, pues se pueden hacer cosas importantes desde el punto de vista social para los habitantes de una ciudad como Bogotá. Pero muy criticado incluso por miembros de la nueva Alianza Verde. Ahí el doctor Sanguino le está tocando y criticando el tema de las basuras. Sí, el doctor Sanguino siempre ha hecho esa apreciación, yo creo que errónea, yo creo que en eso no ha tenido la razón Sanguino. Los hechos han venido demostrando que esa situación que se tenían con los prestadores de ese servicio a través de los privados era una cuestión que no le reportaban ningún beneficio a la ciudad y mucho menos los bolsillos de los bogotanos o de los que vivimos en Bogotá. Y entonces cada vez Sanguino pues se da cuenta de que no ha tenido consideración positiva sobre eso. Pero quiero decirle una cuestión, a Sanguino de alguna manera en la Alianza Verde, en el nuevo movimiento que se da por la fusión de progresistas y verdes, respaldó una declaración a favor de la administración distrital y se opone a la revocatoria del mandato de Gustavo Petro. Eso no quiere decir que nadie no pueda hacer críticas, las pueden hacer, por supuesto.
Bueno, pero también muestra de que la crítica tiene un componente simplemente particular, pero en general la Alianza Verde, hoy la Alianza Verde, verdes y progresistas, con la sección obviamente de Peñalosa y de Prada, están respaldando a la administración de Gustavo Petro. Y hablando de la Alianza Verde, ya tenemos el primer candidato de la precandidato de la Alianza Verde, John Sudaski, ya lanzó la candidatura presidencial. ¿Ya Sudaski también? Y John Sudaski, no tenía ni idea. Ya Sudaski ya lanzó hoy la precandidatura. Pues me imagino que ese debe ser como el candidato de Mocus, digo yo. Bueno, ahí vamos a tener a Navarro, fijo. Fijo es Navarro. Fijo sí. Navarro. Mocus entonces estará proponiendo a Sudaski, me imagino que esa propuesta en esa... Ya Sudaski se lanzó al agua. Y a Peñalosa sí que olvídese. Porque se olvide, si está en la alianza, ¿por qué lo va a sacar? Él dijo que no estaba en eso, que él no estaba, que estaba en contra de esa decisión. Está en contra de esa decisión, pero asistió. Se opuso radicalmente a todo, sí. Se opuso al programa, se opuso a los estatutos, se opuso a la declaración de respaldo a Petro, sí. Se opuso a todo, sí. ¿Qué señor qué hace ahí? Y sigue en la alianza. Sí, no obstante hay unos comentarios que dice que él querría ser candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, vamos ya con el tema central. Jornada por el trabajo decente. Mi querido François Castro hoy me acompaña en la parte técnica. Vamos al corte. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo B. En Twitter, @El Gran Debate. Somos el camino que te lleva a tu casa propia. En Cafam encuentras subsidios, créditos, seguros, alianzas y convenios pensados para ti. Visítanos en www.cafam.com. Cafam, Caja de Compensación Familiar. Vigilado Supersubsidio. La Paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro La Paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. Somos cultura que inspira tus emociones. En Cafam puedes disfrutar música, teatro, danza, pintura y un mundo de experiencias inolvidables. Visítanos en www.cafam.com. Cafam, Caja de Compensación Familiar. Vigilado Supersubsidio. Colmundo Viajes. Síguenos en Twitter en @ColmundoViajes2 y escríbenos al numeral Peregrinación de Oro para que sigas de cerca el día a día de nuestra peregrinación. Israel te espera. Colmundo Viajes te lleva. Hay mujeres en Colombia que con amor realizan acciones voluntarias en beneficio de comunidades vulnerables. Ellas son mujeres constructoras de equidad social. Si conoces a una mujer así, postúlala antes del 15 de noviembre al 26º Premio Cafam a la Mujer, en la caja de compensación de tu región o en el Club Rotario. Con el apoyo de RCN Compromiso Social, Casa Editorial El Tiempo y El Espectador, Vigilado Supersubsidio. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Claro. Continuamos en el gran debate con Adolfo Vega en Colmundo Radio 1040 en Bogotá. Mi querido François, le anunciamos a los oyentes que a partir del próximo martes tenemos el gran debate con Adolfo Vega, local, de 1 a 2 de la tarde. Y el gran debate con Adolfo Vega, nacional, de 9 a 10 de la noche, por las 10 emisoras de Colmundo. Vamos, de 9 a 10 de la noche, con personajes en vivo y en directo, lo que ha sido una característica del gran debate con Adolfo Vega. Ahora que estamos en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, y de 9 a 10 de la noche por las 10 emisoras de Colmundo Radio. Bueno, temas diferentes. Uno es el tema de la 1 de la tarde y otro el tema de las 9 de la noche. Repito el tema del día: jornada por el trabajo decente. Invitados: Percio Yola, vicepresidente de la CGT; Fabio Arias, secretario de la CUT. ¿Tenemos oyentes en línea?
Antes de entrar ya con el tema de jornada por el trabajo decente, los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Tenemos comunicación también a través de las redes sociales, @Colmundo Radio, mi querido señor Castro. Tenemos @Colmundo Radio y comunicación en directo con la gran audiencia de Colmundo Radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Grato saludarlo. ¿Con quién hablo? Jorge Luis. Jorge Luis, bienvenido. Gracias, doctor Beck. Lo felicito por su excelente programa. Muy amable. Solamente quisiera hacer como una acotación, es la siguiente, de que sería muy bueno de que usted invitara dos partes. Por ejemplo, los señores que están ahí, pues, amiguísimos de Petro, y otra persona que con argumentos muy buenos contradiga eso. Perfecto. A Peñalosa, por ejemplo. Personalmente, Sí. personalmente pienso que Petro pues ha sido de lo peor que ha habido en Colombia como un alcalde. Todo Bogotá está destruido. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo iba mucho con mi hija al Parque Nacional, a una biblioteca que hay allá. Sí. Desde la época de Samuel Moreno, eso se acabó. Qué lástima. Eso allá iba mucho muchacho del Camilo Torres, del San Bartolomé de la Merced, no sé qué, pero eso se acabó. Qué cosa, qué ruina de eso. Ustedes no han ido por allá. Lo único que yo le veo bueno a Petro, ¿sabe qué? La cicla que puso entre la 22 y la Plaza Bolívar. De resto no veo nada. Muchas gracias. Gracias por su colaboración, sí, tiene sentido a veces es difícil encontrar yo creo que contraparte para tener ese esquema todos los días, pero tiene sentido. Ese es el espíritu democrático del gran debate con Adolfo Beck, ese es el espíritu democrático de Colmundo Radio. Sí, tenemos aquí más presencia de los delegados del sindicalismo colombiano. Sí. Jorge Espinosa. Sí, Jorge Espinosa, gran dirigente sindical, bienvenido al gran debate con Adolfo Beck de Colmundo Radio. Grato saludarlo. Entonces vamos, jornada por el trabajo. Bienvenido, Jorge. Estamos aquí saludando a Jorge Espinosa. Bienvenido. Muy amable, Adolfo. Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Bueno, ¿usted quiere agregarle algo al comentario de los oyentes, Fabio? A Jorge Luis decirle que no por una mera biblioteca se puede hacer una valoración de la alcaldía de Gustavo Petro. Pero vale la crítica. Pero yo le diría a él, bueno, y los asuntos de que le han bajado el transporte y de que han logrado subsidiar unos metros cúbicos de agua, ¿eso dónde queda? ¿En ninguna parte? ¿En ninguna parte? Bueno, yo creo que hay que hacer una valoración mucho más amplia que un simple suceso circunstancial. Bueno, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. ¿Qué significa trabajo decente? Trabajo decente, según la OIT, significa que tenga unas condiciones laborales adecuadas, unas garantías para hacer el trabajo, tener derecho a sindicalizarse y hacer valer esos derechos a través de esa organización, y sin lugar a dudas poder presentarles a los patronos y a los gobiernos peticiones que puedan ser negociados. En términos generales, que se cumpla la ley por lo menos, o la ley nacional o los convenios de la OIT, que tenga seguridad social, que tenga vacaciones, que tenga estabilidad laboral, ¿sí? Que sea un trabajo que verdaderamente esté bien remunerado, que los ingresos alcancen para atender las necesidades básicas de su familia. Eso es en general trabajo decente, que es lo que no hay ni en Colombia ni en el mundo entero. ¿Cómo que no hay en Colombia y en el mundo? ¿Usted mete a todos en la misma canasta? Sí, señor. El trabajo de tanto que la OIT desde hace ya un poco más de 10 o 11 años ha venido notando de que verdaderamente hay una ausencia significativa de trabajo decente. Son los estragos del modelo neoliberal en el planeta que los trabajadores estamos percibiendo, y por eso la Confederación Sindical Internacional, que es el sindicato mundial que existe, ¿sí? Y conociendo exactamente esta situación que estamos viviendo, no solamente en Colombia, está el caso de España, en Europa también están llevados, y en África y en Estados Unidos. Todos. En todas las partes del mundo, el neoliberalismo se vino por los trabajadores, se vino por sus derechos y se vino por las organizaciones sindicales. Entonces, para Leonel Castro, entonces, ¿se acabó el trabajo decente en el mundo?
está acabado y por eso lo estamos reclamando. ¿Tenemos oyentes en línea? Aquí vamos en doble presencia. Mi querido François Castro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Grato saludarla. ¿Con quién hablo? Gracias, le habla Nora. Nora, bienvenida. Gracias. Yo le quiero decir al señor, no sé cómo se llama el invitado. Fabio Arias. ¿Cómo? Fabio Arias. Al señor Arias, que a él le parece todo lo bueno del señor Petro, no sé por qué. Está hablando del agua, nos lo quitaron al estrato 3, nos subieron y nos pusieron un subsidio más alto para el 2 y el 1. Si él supiera que el 3 también nos toca bregar mucho y que no podemos comer las 3 comiditas diarias porque no tenemos con qué. El espacio público, que nos lo devuelva, que nos pertenece por ley, pagamos impuestos, pagamos todo y no tenemos por dónde caminar, sobre todo los días festivos. No es solamente la biblioteca del cual dice el señor. Y mire, yo soy bogotana y desafortunadamente aquí vienen a mangonear y hacer lo que les viene en gana cuando no son de aquí. Vienen a mangonear y hacer y deshacer. Muchas gracias. Primero en el gran debate con Adolfo en Colmundo Radio. Más oyentes en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Se cayó. Se cayó, sí. Bueno. ¿Quiere agregarle algo al comentario? Claro, si no tenemos para las 3 comidas, con absoluta seguridad que no es un problema de Petro. Claro. Es un problema exactamente de que nuestro país, los trabajos que tenemos, que son bastante precarios, inclusive es de la informalidad, es lo que no nos permite tener unos ingresos suficientes para tener una vida digna. Por eso estamos reclamando trabajo decente los trabajadores de Colombia y del mundo. Por eso, mi señora, como usted lo dice, Nora, desafortunadamente no tenemos para los 3 golpes, pero con absoluta seguridad que no es un problema de Gustavo Petro. Bueno, sí, claro, porque es que Petro no gobierna en todo el país, gobierna únicamente en Bogotá, pero esta situación la viven en todos los lugares del país. Ahí está el contraste de la decisión de hoy de darle una prima para restablecerle el salario a los congresistas de 80 millones de pesos. 8 millones. De 8 millones de pesos. No me la suba tanto porque ahí sí... Sí, no, lo que pasa es que... No, en todo el año. En todo el año por supuesto que son más de 80. Eso pero tiene que ver con que en el caso de los demás trabajadores del Estado, por ejemplo, cuando Uribe expidió el decreto 1919 a raíz de una consulta de Antanas Mocus, a la gente le quitaron la bonificación por servicios prestados, primas semestrales, una cantidad de beneficios al pinche empleado público del nivel territorial, del departamento y del municipio, y ahí no hubo ningún afán por restablecerle eso. Ahora el Consejo de Estado tumba una prima y bueno, se tardaron 15 días en expedir un decreto para devolverle los 8 millones de pesos a los pobres congresistas. Y magistrados. Magistrados, claro. No, a ver, Jorge Espinosa. Además, se acerca el micrófono. También hace parte de la parte prestacional de los salarios, es decir, que los acabaron de premiar, les devolvieron y les dieron todavía mucho más. Y a los trabajadores cada vez nos quitan más, porque los incrementos salariales al mínimo los hacen por encima una gotica del IPC que nunca le devuelve el poder adquisitivo ni a los trabajadores ni al pueblo en general. Esa sería la pregunta. En las discusiones de salario mínimo de este año, en finales de noviembre y diciembre, ¿el gobierno va a tener exactamente la misma actitud que ha tenido hoy frente a los congresistas y magistrados? Pues esa es la pregunta del millón. Habría que esperar a que comience diciembre a ver qué tan cierto va a ser. Nosotros los trabajadores reclamaremos por lo menos un tratamiento igualitario en estas circunstancias, es decir, que le den algo a los pobres de Colombia. Por supuesto. Entonces, es que la pregunta, ¿los congresistas en Colombia sí tienen trabajo decente? Sí, más que decente, lo indecente es que ellos ganen tanto mientras hay gente que no percibe ni siquiera el salario mínimo, y por eso la lucha por trabajo decente pasa indiscutiblemente porque haya remuneración para que la gente viva con dignidad. El artículo 53 de la Constitución Nacional habla de una remuneración vital y móvil. La pregunta es si alguien puede vivir con el salario mínimo hoy, y la movilidad habla de que ese salario se debe incrementar con frecuencia, pero lamentablemente aquí viene un tema que está ligado a la renuncia inclusive del director del DANE, que tiene que ver con que las estadísticas las maneja el gobierno para acomodar a una baja inflación, mientras que la gente en el
discurrir diario en la tienda de la esquina, en el supermercado, percibe cómo se aumentan los precios y aquí pretenden que todo suba menos los salarios. Hasta ayer se enteró el señor director del DANE, el doctor Bustamante, que ese es el método que utiliza el gobierno. ¿Hasta ayer se enteró? Bueno, él era parte de eso, pero probablemente se hizo un acto de reflexión que lo condujo a renunciar, entre otras cosas, porque considera que el ministro de Hacienda no cumple con compromisos que tenían Al con DANE ellos. hay que cambiarle el nombre, que le coloquen a eso más factor. Eso es puro maquillaje. Puro maquillaje. Puro maquillaje. Estoy de acuerdo. Y no hay ninguna otra razón para hacer que le pongan ese nombre, porque nadie en el país cree todavía esos índices inflacionarios como los del año pasado, en noviembre, el 0,0001. Y entonces uno dice, los que trabajan en el DANE, ¿cómo hacen para los datos estadísticos? ¿Dónde mercan? ¿Dónde pagan la educación de los hijos? ¿Dónde pagan arriendos? ¿Dónde pagan servicios? Valdría la pena que ellos se autoexaminaran para realmente sacar datos estadísticos válidos. Es que no estoy entrando en el terreno de la caricatura. Si usted tiene un puesto de dulces en la esquina, para el DANE usted es empleado. Si usted deja de buscar empleo, para el DANE ya no está desempleado. Esa es la metodología que se utiliza. Claro, ellos, si usted trabaja 1 hora en el día, usted ya no es desempleado. Sí. No necesita trabajar más tampoco. Y si no sigue buscando empleo, tampoco. Ya deja de ser desempleado. Tampoco. Estamos en el gran debate con Adolfo de Colmundo Radio. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. A partir del próximo martes, programa local a la 1, temas diferentes. Y a las 9, el programa nacional. Por las 10 emisoras de Colmundo. El gran debate con Adolfo Vega. Así que. Muy bien, Adolfo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Tenemos oyentes en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Grato saludarla porque sí, buenas tardes, muy bajo. Por favor, me habla un poquito. Gracias. Sí, la estoy escuchando muy bajo. ¿Qué pasa ahí, François, que no escucho a la señora? Aló. Por favor, me habla un poco más duro, por favor, me habla más alto. Quisiera dar mi opinión con Sí, estoy bienvenida, pero la estoy escuchando. A ver, sí, su opinión, por favor. Sí, mire, quiero comentar algo. Para nadie es un secreto que a los políticos no les conviene un gobierno honrado. Les conviene uno como los que han habido anteriormente. Entonces, a este alcalde no le han dejado hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, gracias. Esa es la definición de la señora. Muy bien. Ella sí entiende exactamente el tema de Petro. Eso está muy bien. Muy bien. Se derivó esto en un debate sobre Petro, pero no importa. Estamos en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes, grato escucharlo. ¿Con quién hablo? Con Fabio Chavarría. Fabio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, Fabio, lo escucho. Bueno, primero saludar al compañero Fabio Arias. Hola, compañero. Tocayo. Además, Pues para participar en lo siguiente, pues yo pienso que el trabajo que ha hecho el alcalde ha sido un trabajo excelente. Ha demostrado que ha estado con las clases menos favorecidas, con el pueblo, con los trabajadores, con los recicladores, y que está gestionando grandes obras para Bogotá. Y saludar desde aquí también al compañero Jesse García, nuestro concejal estrella. Muchas gracias. muy bien. Gracias por su llamada. Bueno, trabajo decente es lo que necesitamos. Trabajo decente. ¿Cómo encontrar esa fórmula? Mira, Adolfo, está demostrado, ahí sí como se dice, científicamente, que las empresas más productivas de cualquier país del planeta es donde hay trabajo decente, donde la gente tiene estabilidad, tiene derechos laborales plenos, tiene vacaciones, le pagan prima, le pagan la seguridad social, tiene sindicato, mantiene unas relaciones laborales fluidas y todos los problemas en que se encuentran, mediante el diálogo social los resuelven. Donde no hay este tipo de trabajo, y ahí es por el contrario una carnicería contra los trabajadores, desafortunadamente la productividad también se viene abajo. Eso no es cierto entonces que para tener alta productividad se requieran exactamente las condiciones casi que de esclavitud a las cuales someten a muchos trabajadores. Por ejemplo, los corteros de la caña, para poner un ejemplo en Colombia, ¿sí? O los portuarios, ¿sí? Que los mantienen en las condiciones más precarias de esta situación. Ya los corteros han avanzado un poco, pero en los portuarios los mantienen en las mismas condiciones en que tenían a los corteros. No, pero una cosa, ¿Y la productividad en los puertos dónde está?
Pero no necesitas irte tan lejos. Lejos. La esclavitud a que están siendo sometidos los trabajadores en el sector del transporte, y más concretamente en Transmilenio, que tiene una serie de operadores alrededor de Transmilenio, que es el fuerte, y la explotación a que están siendo sometidos los trabajadores de la seguridad y la vigilancia, porque el solo hecho de que ellos tienen que laborar domingos 12 horas, eso hace que ninguno pueda ganar más del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces uno no tiene que irse a los puertos donde hay una explotación impresionante, sino lo que vivimos aquí en la capital de la República. Bueno, también, las cosas son tenaces. Primero en el gran debate con Adolfo. No hay trabajo decente en Colombia. 1040M en Bogotá, los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Buenas tardes. Buenas tardes. Grato saludarla. ¿Con quién hablo? Con Sara Pérez. Doña Sara, bienvenida. Mire, yo estoy de acuerdo que Petro se ha hecho una labor buena. Igualmente hay muchos a contra y no lo han dejado hacer lo que él tendría que hacer y podría hacer muchas más cosas. Y también, pues ojalá que los compañeros allí se ocuparan un poquito de los pensionados, que también ganamos un salario mínimo. Gracias, doña Sara. Ese tema de los pensionados es un tema que hemos venido debatiendo en la Comisión de Concertación. Es en el sentido precisamente de que el incremento salarial o el incremento de la mesada pensional no se fundamente en el IPC. O sea, no se fundamente, en el IPC, sino en el salario mínimo, porque normalmente cuando se hace un incremento al salario mínimo hemos venido luchando para que sea por encima de la inflación, pero cuando a un pensionado le han venido actualizando su mesada pensional con base en la inflación, indudablemente que han ido perdiendo poder adquisitivo. Ese sigue siendo uno de los temas de la mesa de concertación ligados a la discusión del tema del salario mínimo. Pero quería agregar otra cosa sobre el tema de trabajo decente. Trabajo decente no es un invento de los trabajadores, es un tema primero de la OIT, que es tripartito, y segundo también de Naciones Unidas. Recordemos que el tema de los objetivos del milenio llama a los países del mundo a que una forma de resolver el problema de la pobreza es que la gente tenga trabajo decente. Pero sigo con la pregunta, ¿por qué no se cumple? Gobiernos y empresarios que no honran su palabra y sus compromisos en estas instituciones mundiales. En la OIT, el gobierno y los empresarios sostienen que van a garantizar trabajo decente y que los convenios 87 y 98 sobre libertades sindicales los cumplen. Pero cuando vienen aquí, mamola, nada. ¿Sí? No honran su palabra. Son unos tipos que se comportan de una manera allá para que los reflectores mundiales no se coloquen sobre ellos, pero vienen aquí y hacen totalmente lo distinto. Es la doble moral de gobiernos y empresarios que van a esos eventos internacionales. ¿Y los sindicatos? Y los sindicatos la reclamamos allá. Somos los más interesados en que eso, que se ha logrado convenir a ese nivel tripartito, venga y se consolide en estos países, pero desafortunadamente no lo logramos. ¿Quiere decir que el movimiento sindical se sigue debilitando en el mundo? Desafortunadamente tenemos dificultades. Obviamente el neoliberalismo nos ha dado muy duro y nos ha resquebrajado. Pero bueno, aspiramos con estas jornadas a señalarle al mundo entero y que los trabajadores nuevamente levanten estas banderas y las pongan en el más alto nivel, como hicieron los campesinos en Colombia. Así aspiramos los trabajadores también a llegar en el tema del trabajo decente. Más oyentes en línea en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo. Buenas tardes. Aquí, don Adolfo, el corresponsal perdido de la localidad Octava, Ricardo. Ricardo, bienvenido, de la localidad Octava. Qué milagro de volverme a ver. ¡Qué maravilla, Ricardo! Cuénteme una cosa, ¿qué hace? Un segundo, me despido de Fabio Arias, que por problemas de agenda se retira de la mesa de trabajo. Bueno, un saludo para todos los oyentes. Gracias. Que viva el trabajo decente. Gracias. Sí, Ricardo, bienvenido. Aquí no habrá trabajo decente, don Adolfo. ¿Qué hace Gerlain Echeverri hace 45 años? ¿Qué hace Iragorri Ormaza? Todo eso, mientras no haya una limpiazón ahí, no se le olvide invitar a los del grupo político Tomate, oye. Tomate, que está un grupo político muy bueno, oye, invítelos, hágame el favor, yo le voy a conseguir mejor las direcciones. Aquí no va a haber absolutamente nada. Aquí es un neoliberalismo que está atropellando todo y seguirán atropellando todo. Aquí tenemos que en masa revolcarnos y todo. Muchas gracias, don Adolfo. Gracias, Ricardo, por su colaboración. El grupo, sí, Tomate, muy reconocido a través de las redes sociales, ¿no, Joner? Ya incluso la BBC lanzó un comentario esta semana sobre el grupo político Tomate.
expresiones de las nuevas generaciones a través de las redes sociales. Sí, Joner, ¿quiere argumentar algo? ¿Los tomates, se le dicen así los tomates o los indignados? ¿O los indignados? Bueno, en los indignados, un movimiento mundial que llega a Colombia también con un nuevo nombre. Exacto, el movimiento tomate. Muy bien, Joner. A ver, Adolfo, frente a las dos Jorge. situaciones que se siguen dando, frente al trabajo decente, recordemos que para la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país, y hablando de Colombia, el gobierno de turno en ese momento, el gobierno del señor César Gaviria ofreció privatizaciones, reforma laboral y reconversión industrial. Reconversión industrial que nunca se dio en nuestro país, reforma laboral que comenzó con la Ley 50 del 90, y que lo más grave de la Ley 50 del 90 no fue que acabara la retroactividad de las cesantías, es que desapareció la estabilidad laboral. Y que muchos empresarios en este país aprovecharon para crear sus bolsas y oficinas temporales de empleo, y fue donde nosotros perdimos los trabajadores y el pueblo colombiano. Y las privatizaciones, pues ni hablar del peluquín. En el transcurso del tiempo, después de 23 años de estar aquí en Colombia, la apertura económica, pues hombre, aquí han privatizado todo lo que le producía utilidades y lo que le producía algunos dividendos desde el punto de vista fiscal a este país, básicamente lo acabaron totalmente y siguen en el proceso. Ahora bien, para el modelo aperturista, el mejor sindicato, la mejor organización de los trabajadores es la que no existe. Y para el modelo, lo ideal es que los trabajadores nunca nos organicemos, es que cada cual demos nuestra propia pelea cada uno por su lado, y desafortunadamente a veces eso es lo que está ocurriendo. Y aprovechando esta oportunidad, desde este micrófono, hacerle un llamado a toda la población, a todo el pueblo colombiano, para que realmente reorientemos las cosas, nos reorganicemos y pensemos en la posibilidad de tener un mejor país, con un trabajo decente y tener un salario digno. La revista Semana de la semana pasada o antepasada, no recuerdo, publicó que en nuestro país hay empresarios, hay gente ejecutiva que gana más de 100 salarios mínimos legales. Es decir, estamos hablando más de 60 millones. Y eso lo dice la revista, no nos lo estamos inventando nosotros, ¿no? Entonces, pues las cosas son como son y pare de contar. Gracias, es un problema de inequidad, ¿no? En el tema salarial. En ese sentido sí Colombia tiene un liderazgo nada envidiable. Sí, claro, pues es uno de los países, dijéramos que lideran las estadísticas en inequidad. Y bueno, aquí también, a propósito del DANE, se camuflan las cifras de pobreza y se ha venido diciendo que la pobreza ha ido cediendo, pero indudablemente... El problema del maquillaje de las estadísticas. Sí. Hay un tema ahí que quería mencionar, por ejemplo, que tiene que ver con, hablando no solamente del gobierno de Petro, sino de otros gobiernos, el propio gobierno nacional. El tema de lo que fue la eliminación directa, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas y Distritos de Carreteras Nacionales, el Fondo de Caminos Vecinales, las Secretarías de Obras Públicas en las entidades. Se dijo que era mejor entonces entregarle el tema a los particulares. Entonces, ¿qué hicieron? Hoy es el mundo de los contratos donde existe y campea la corrupción, donde se mueven bolsas importantes de dinero, al final las obras no se terminan, nunca se cumplen, y entonces dijéramos ahí, ¿y qué ha habido ahí de la mano? Los contratistas nunca pagan salario mínimo, ahí no hay estabilidad laboral, ahí hay todo tipo de explotación. Es más, algunos no solamente roban el dinero del Estado, sino que no le pagan los salarios a los trabajadores que de alguna manera le han servido, de tal manera que es importante llamar la atención sobre eso. Y otro, la denuncia que hemos venido haciendo recientemente desde Sintra Comunicaciones con el tema de la precarización laboral que hay en Telmex. Hay una gran explotación laboral que solamente se compara con los malos servicios que prestan a los usuarios en diferentes modalidades. Por un trabajo decente desarrollamos este tipo de programas, es la función social de los medios de comunicación. Hoy, Millonarios Nacionales, su marcador, Jorge Espinosa. Ojalá, y estoy... Lo primero que hay que hacer, no tanto el marcador, hay que decir es que no pase nada. Eso, muy bien. Hay que ir al estadio, disfrutar del partido y salir buena y sanamente para nuestros hogares. Creo que Millonarios va a ganar esta noche 2-0. Bueno, y a partir del próximo martes,
el debate nacional de 9 a 10 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck de 9 a 10 de la noche, el gran debate local de 1 a 2 y el gran debate nacional de 9 a 10 de la noche, en vivo y en directo en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá y por las 10 emisoras de Colmundo a partir del próximo martes 9 a 10 de la noche. Con Segrera, Villani Gómez y con Segovia, Chompi González, Millonarios será